En momentos en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora, con usted, la palabra amiga del obispo Macedo. Hola, queridos míos, que Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús. Nosotros estamos hablando en estos últimos días sobre la honra a quien tiene honra, y solamente una única persona en todo el universo, en los cielos y en la tierra, tiene honra. Es digno de toda honra, de toda gloria, de toda majestad. Es el Señor Dios, el Señor Jesucristo. Muy bien. Cuando Dios habla de honra, Él menciona la relación entre los hijos y sus padres, entre los siervos, los empleados y sus señores. Vea el texto donde Él dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si, pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Si soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Mi temor, dice el Señor de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Entonces Dios dirige esta palabra a los sacerdotes que representaban a todo el pueblo de Israel. Usted puede leer eso en Malaquías capítulo 1, versículo 6. Los sacerdotes representaban a todo el pueblo, a toda la nación de Israel, porque toda la nación de Israel llevaban sus diezmos y ofrendas y los entregaban al sacerdote. Los sacerdotes recibían sus diezmos y, claro, los sacerdotes, delante de las necesidades vigentes de los más pobres, de los que no tenían nada para comer, los sacerdotes ayudaban a esas personas más pobres. Pero la cultura judaica exigía y exige que se den ofrendas y diezmos al Señor. Esa es la cultura judaica, ya era la cultura. Entonces tenían que llevar a los sacerdotes, el pueblo tenía que llevar a los sacerdotes sus ofrendas y diezmos, y ellos los hacían como algo normal en sus vidas, normal. Así como las personas pagaban impuestos a César, también le daban a Dios lo que era de Dios. Pero Dios les habla a los sacerdotes de la siguiente forma. Vea el texto siguiente. Él dijo, ¿robará el hombre a Dios? Es decir, ¿puede el hombre robar a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él añade, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos robaban, los sacerdotes robaban en aquella época porque no le daban a las personas necesitadas aquello que debían darle. Ellos no pasaban lo que Dios les había dado, porque era mucha abundancia. Los sacerdotes recibían de forma abundante, tanto que había
junto al templo de Salomón en aquella época un banco. Había una casa llamada Casa del Tesoro, donde se juntaban los tesoros de la casa del Señor, las ofrendas, los diezmos. Entonces los sacerdotes tenían condiciones de ayudar a los necesitados. Aquellos que estaban pasando necesidades, hambre, iban a los sacerdotes y los sacerdotes los ayudaban, como se hace hoy. En la Iglesia Universal del Reino de Dios hacemos eso a través de la bolsa familiar. Nosotros les damos una bolsa de alimentos a las personas necesitadas. Hemos hecho eso de una forma aleatoria. Claro, no solo con las personas que han venido hasta nosotros vamos a las comunidades y ofrecemos esas bolsas familiares. Les ofrecemos esas bolsas familiares también a los seres queridos de los presidiarios, de los detenidos, además de hacer un trabajo social, un trabajo espiritual entre los detenidos, también lo hacemos con sus seres queridos. Por lo tanto, ese es un servicio que la Iglesia Universal de Dios presta con solidaridad, porque cree que así es la voluntad de Dios. Pero los sacerdotes de aquella época no hacían eso. Ellos no querían ni saber si las personas estaban muriendo de hambre. Ellos querían disfrutar de los beneficios que tenían dentro del templo, o mejor dicho, de la casa del tesoro. Entonces Dios dijo lo siguiente: traed todos. Él dijo, traed todos, todos, todos. Es decir, todas las personas, tanto los miembros, tanto el pueblo, las personas comunes como los propios sacerdotes. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor de los ejércitos. Después dice, Él invita, y probadme ahora en esto. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Después, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, que además es lo que estaremos haciendo este domingo, porque Él mismo nos invita a probarlo. Y si usted no acepta hacer una prueba con Dios, entonces quédese afuera. Pero nosotros vamos a hacerlo con aquellos que aceptan, que creen, porque para probar a Dios, primero tiene que probarse a sí mismo. Por lo tanto, Dios dijo, y probadme ahora en esto, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, nosotros estamos viviendo en pandemia, estamos viviendo un momento de hambre, un momento de desempleo. El estado, digámoslo así, del pueblo en general es deprimente, porque no hay comida, no hay casas, no hay nada para el pueblo. Normalmente, la mayoría de las personas está pasando privaciones, necesidades, y está bajo la maldición que ha caído sobre la tierra. Entonces nosotros estaremos usando la palabra de Dios para cobrarle, para hacer una prueba con Él, a fin de que Él derrame las bendiciones que ha prometido en su palabra. Él dice, y probadme ahora en esto, dijo el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. En el versículo siguiente dice, reprenderé, también por vosotros reprenderé al devorador. Actualmente el devorador en los días de hoy es la pandemia. La pandemia, el coronavirus está devorando todo lo que los gobiernos tienen. ¿Por qué? Porque es una maldición generalizada, global. Y Dios promete reprender
al devorador. Dios promete reprender al que ha consumido sus fuerzas, consumido su salud. Dios promete reprender. Entonces, delante de este texto, nosotros tenemos condiciones de cobrarle a Dios el cumplimiento de su palabra. Cuando Dios llama a alguien para ser su socio, es para transformarlo en la propia bendición en este mundo. La sociedad con Dios es incondicional y exige el sacrificio de una entrega total. En esta sociedad, el término exigido es el todo por el todo de Dios por el todo del ser humano. Si nosotros nos colocamos en el altar de Dios, Él tiene libertad total para realizar más que nuestros sueños. Dios hace que los sueños de Él se materialicen en nuestras vidas. Iglesia Universal del Reino de Dios, un lugar donde se materializan los sueños por la fe. Mi nombre es Daniel Paul, tengo 66 años, hago periodismo desde el año 85, de investigación y revisionismo histórico, también producción general de radio y de televisión. Y fui víctima de falsas noticias respecto de la Iglesia Universal y del señor obispo Edir Macedo. Viviendo yo en Brasil en el año 81, oía hablar, escuchaba la Iglesia Universal, que estaba engañando a las personas y que tenía por objetivo enriquecerse. De hecho, en Brasil y después acá, cuando yo regresé a Argentina, se pasaban videos mostrando casas y mansiones que no le pertenecían, sindicándolas como que eran de su propiedad, que vivía fastuosamente enriquecido y encerrado entre 4 muros. Esa fue la primera versión que yo tuve de la Iglesia Universal y del señor obispo Macedo. Previo a la llegada mía a la Iglesia Universal, aquí al Templo de la Fe, tuve una serie de situaciones de vida dificilísimas, como tener una gran depresión que me llevó a autointernarme en un psicoasistencial que se llama José Timoteo Borda, y estuve ahí 3 años y medio con un diagnóstico de esquizofrenia emocional y no lograba salir adelante. Me hacían tratamientos intensivos de terapia a corto plazo, pero mi vida no solo no avanzaba. Yo notaba que aún autointernándome estaba en un estado parasitario e incluso de retroceso. Tomaba muchas pastillas y psicofármacos muy potentes que me tenían totalmente dopado, obnubilado. Creído que con tanta pastilla yo me sentía bárbaro. Dejaba o abandonaba las pastillas y volvía a caer en un pozo muy profundo. En lo que respecta a lo que yo me sentía frente a la sociedad, frente a la gente, un hombre que me había capacitado, que había estudiado mucho, que profundizaba en todas las cosas, la investigación siempre me gustó. Me decía a mí mismo, ¿cómo puede ser que con todas esas condiciones, virtudes que puede uno tener, me estén sucediendo las cosas que me sucedían, que esté sumergido en la pobreza, en la humillación, en necesidades de cuestiones básicas, y tenía también el concepto equivocado de la Iglesia, que hablaba a la gente, sobre todo los amigos y la familia, que eran una sarta de ladrones, que no trabajaban y que vivían de la gente a la que se le engañaba, que era todo farsa, que era todo montado, preparado, y que los testimonios eran irreales, comprados. Pero yo tenía dentro mío
el interrogante de saber por qué si se habla tan mal de una iglesia concurre tanta gente. No puede ser que se le engañe a tanta gente tanto tiempo o todo el tiempo. Más allá de eso, una madrugada, en la oscuridad de mi cuarto prendí la luz y me puse a ver televisión y me encuentro con un programa que no conocía y pude ver, oír, y me estaba hablando a mí. Entonces determiné esa misma madrugada en venir a la iglesia por la invitación que hizo ese pastor. Desde el primer día mi vida comenzó a tener un cambio de adentro hacia afuera. Yo noté, además del cambio y esa paz a la que hacía referencia, dentro mío, en mi mente, cuestiones que me decían: ¿por qué no viniste antes, Daniel? ¿Por qué no conociste antes la Iglesia Universal? Mirá cuánto tiempo. Y era solo un día que había venido. Solo un día, porque de regreso a mi casa yo iba con una tranquilidad y una paz que hacía muchísimos años no tenía. Mi vida comenzó una transformación muy fuerte, al punto que yo ya no dormía al revés, con sueño cambiado. Mi madre me vio una mañana sentado en el living tomando mate, cosa que yo no podía hacer. Me tenían que dar el remedio en la boca o la comida, porque yo levantaba la mano y en el camino se me caía la sopa o lo que tuviera que comer. Eso me marcó muchísimo. Hoy en día en mi vida obtuve los resultados que buscaba y mucho más, porque el Señor Jesús no hace las cosas por medida. Él da todo y no tengo más enfermedad de depresión, no tomo más medicación ninguna psiquiátrica. Estoy, gracias a Dios, con la presencia del Espíritu Santo en mí. Es una vida totalmente diferente. Todo se transformó, sino que yo acá comprobé que la transformación de vida que tuve, que tengo y que depende de mi cuidado, seguiré teniendo, no la puedo alcanzar en ningún otro lado que en la Universal.